acá. Sin más preámbulo voy a comenzar por temas de tiempo. Tengo harto que decir y no sé si me da el tiempo, así que voy a ir avanzando. ¿Okay? Bueno, el tema de la presentación, ¿vale? Surge a partir de un evento al que yo asistí el año pasado y se me acusó por irresponsable, digamos, por hablar sobre cognición y no hacerme cargo del tema de la conciencia. Así que la presentación de la que les voy a hablar hoy, justamente un poco intentando atender a ese problema, digamos, de si la cognición aparece necesariamente si es que hay cognición, digamos. ¿Okay? Ahora bien, de antemano tenemos un problema respecto a lo que son las habilidades sintientes y cognitivas, porque la definición de los conceptos sobre las actitudes cognitivas y sintientes a priori excluyen a las plantas. De hecho, si usted fue un lector aventajado y ya leído rápidamente lo que está en la diapositiva, podrá ver que todas las habilidades, digamos, tienen como presupuesto que el organismo que la lleva a cabo tiene que ser un animal. Y como la planta no es un animal, queda excluida de antemano. ¿Vale? Ahora bien, quiero que veamos este video, es de una investigación del año 2021. Y lo que están viendo allá abajito es una planta llamada Cuscuta, ¿vale? Es una planta parasitaria, lo que quiere decir que necesita un tercero de un hospedante para poder sobrevivir. Como pueden ver, está todo el espacio abierto, pero la planta se dirige, por coincidencia en algunos, se dirige justamente hacia la planta vecina que le va a servir como hospedante, digamos. Así que bueno, se va a crecer hacia la planta vecina y finalmente le va a robar el azúcar y en algunos casos la planta hospedante morirá. ¿Ok? Ahora bien, pareciera que la planta sabe, ¿vale?, que hay un objeto, otra planta que sirve como hospedante y que le va a permitir sobrevivir. Pareciera que la planta tiene cierta intencionalidad en el intento de intentar alcanzar a la planta hospedante. Me gusta decir que la planta tiene intencionalidad, porque lo digo, los fenomenólogos como que se ponen raros, ¿no? Así como, está hablando de intencionalidad. Así que bueno, en fin, aquí tenemos un primer gran ejemplo. Dijimos que la planta tiene intencionalidad, que pareciera que sabe que tiene un hospedante cerca. ¿Vale? O sea, aquí la pregunta que surge es, si acaso las plantas pueden poseer conciencia. Y lo que yo quiero aquí es básicamente proponer que la respuesta a esta pregunta no puede depender de si el organismo en cuestión depende o no a un organismo animal. ¿Sí? O sea, perdón, al reino animal. Entonces, tradicionalmente se cree que las plantas están completamente determinadas por cuestiones genéticas o ambientales, ¿vale? Y bajo esta concepción no se podría comprender a las plantas como organismos cognitivos. Sin embargo, en los últimos 15 años han aparecido diversas investigaciones que lo que hacen es sugerir que las plantas cuentan con capacidades cognitivas, como comunicarse, aprender, recordar, ser sensible al riesgo, etc. ¿Sí? Si aceptamos que las plantas poseen estas capacidades cognitivas, por más mínimas que sean, ¿deberíamos entonces aceptar que también son conscientes? Entonces, bueno, en esta presentación quiero mostrar y discutir dos cosas. En primer lugar, quiero mostrar que si la conciencia es producto de alguna forma de adaptación biológica, entonces no habría razones lo suficientemente justificadas y contrastadas para negar que las plantas tengan su propia forma de cognición y conciencia. Y quiero discutir que si en este caso la conciencia puede reducirse a alguna forma de adaptación biológica, entonces existe la posibilidad de que las plantas hayan desarrollado su propia experiencia fenoménica del mundo. ¿Okay? Entonces, algunas consideraciones previas, ¿vale? Porque yo sé que esto da para preguntar mucho, así que quiero brindarme respecto a algunas cuestiones. En primer lugar, quiero dejar en claro que si bien las plantas pueden ser consideradas cognitivas, esto no quiere decir bajo ningún principio que deban ser tratadas como animales, en primer lugar. Segundo, que si las plantas poseen comportamientos cognitivos, esto no quiere decir que todos sus comportamientos lo sean. Tercero, que la conciencia mínima, que es el tipo de conciencia de la que les voy a hablar acá, implica simplemente la presencia de alguna experiencia subjetiva, ya sea del mundo externo o de uno mismo. Y por último, el objetivo de esta presentación no es dar una respuesta afirmativa a favor de la conciencia de las plantas. Ahora, ustedes podrán ver que yo tengo cierta tendencia hacia alguna idea, pero mi intención no es a ustedes instalar esa idea, sino más bien invitarlos a un debate que sea informado, ¿vale?, a partir de las investigaciones de los últimos 15 años en neurobiología, básicamente. Ok, entonces, la presentación va a tener la siguiente estructura, ¿vale? Vamos a pasar en un momento introductorio por el primeramente cuerpo, que es una de las formas que tengo para introducir el problema. Tengo muchas otras, pero por temas de afinidad temática decidí abordarlo a partir de acá. Y luego les voy a hablar sobre plan cognition y plan neurobiology. Ya les voy a explicar qué es. Con estas tres cosas puestas, digamos, en la mesa, quiero hacer la pregunta de si acaso es posible hablar sobre cierta conciencia de las plantas.
Entonces, tenemos el problema mente-cuerpo, en el que básicamente se propone que los estados mentales surgen a partir de ciertas propiedades físicas, y la pregunta que aparece acá es, si acaso pueden las plantas poseer estados mentales si no poseen estas propiedades físicas supuestamente necesarias. ¿Okay? Respecto a Quantum Mission, que este es el nuevo campo emergente que les decía yo, que sugiere que las plantas tienen habilidades cognitivas, propone que la cognición se evidenciaría en el comportamiento y no así en su electrofisiología. Y por último, en Plant Neurobiology, que lo que hace es estudiar la señalización tanto eléctrica como química de las plantas en un intento de comprender cómo aparece algún tipo de comportamiento inteligente. Y bueno, este requeriría que la información se integre con miras a culminar necesidades fisiológicas, ¿vale? Entre las diferentes estructuras de la planta. Es decir, cómo la planta puede producir este comportamiento inteligente o cognitivo a nivel biológico. Entonces, vamos con el problema mente-cuerpo, o como llamé yo, el problema mente-planta. ¿Sí? Cuando hablo del problema mente-cuerpo, en ese sentido lo hablo desde un sentido post-cartesiano y particularmente desde el materialismo. ¿Vale? Tenemos entonces el dualismo contemporáneo o de propiedades, en el que se propone que las propiedades fenoménicas o qualia serían esencialmente subjetivas. Luego también tenemos otro enfoque, el conductismo lógico, que lo que hace es proponer que las atribuciones de estados mentales se comprueban a través de la conducta observable del sujeto. Y por último tenemos el materialismo de estado central, que lo que hace es proponer que cada estado mental es un estado del sistema nervioso central. Entonces bien, a partir del dualismo contemporáneo, en principio, no bastaría con saber la composición fisiológica de un organismo para saber lo que se siente ser, por ejemplo, un murciélago, o una planta, o incluso un zombie infectado de algún videojuego ficcional, digamos. ¿Sí? Luego tenemos el conductismo lógico, y bueno, al respecto podemos decir que en principio, si la planta posee algún tipo de conducta o comportamiento observable que pueda ser distinguible de otro comportamiento, entonces podríamos, en principio, aceptar la presencia de algún tipo de estado mental. Y luego, respecto al materialismo del estado central, tenemos el gran problema que como la planta no posee sistema nervioso central, entonces no podría ser posible afirmar que la planta posea estado mental, ¿vale? Por temas de enfoque, digamos. Bien, entonces, aquí sucede que casi todos los participantes del debate se mantuvieron en un marco fisicalista, es decir, aparentemente es necesario que exista un cerebro para poder afirmar la presencia de habilidades cognitivas. De hecho, como dice acá abajo, no sé si se ve, no brain, no gain, ¿vale? Es decir, ¿qué cerebro? No hay nada, básicamente. Entonces, como la planta no tiene cerebro, tampoco podría tener mente. Entonces, desde una perspectiva materialista, es imposible defender que las plantas posean algún estado mental y, por lo tanto, conciencia, y yo que estoy entendiendo estado mental sencillamente como algún tipo de experiencia. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas posibles soluciones al problema, digamos? A mí me gusta mucho el funcionalismo, yo sé que es bien criticado, pero yo aquí lo defiendo, digamos. El funcionalismo es un estado, o sea, propone que un estado mental es un estado funcional. ¿Sí? Los estados mentales se definen por sus funciones o roles causales dentro de un sistema, más que por un sustrato físico o material, y por último, que cualquier sistema que realice las funciones apropiadas, importante el término apropiado, habría que distinguir bien y definir qué es apropiado, podría poseer estados mentales, independientemente de su composición física. Entonces, un estado mental se caracteriza por tres componentes. En primer lugar, por sus relaciones causales con extrasensoriales, por sus relaciones con otros estados mentales y por último por poseer habilidades conductuales. Entonces, si podemos demostrar que las plantas poseen estos tres componentes, podríamos entonces argumentar que las plantas poseen algún tipo de estado mental funcional. Entonces, respecto al tema de los sistemas extrasensoriales, a modo de ejemplo, ¿vale? Un fenómeno bien estudiado que se llama fototropismo, y que la planta responde a un estímulo visual, ¿vale? Particularmente la luz solar, y lo que hace es dirigirse hacia esa luz en un intento de aumentar sus probabilidades de sobrevivencia, en tanto que la luz solar le confiere alimento. ¿Sí? Porque, bueno, por la luz solar la planta realiza la fotosíntesis, extrae azúcar, en fin. Y bueno, hay muchos experimentos en los que se puede ver que si uno ingresa una planta al interior de una caja y a esa caja se le hace un hueco, la planta va a encontrar la forma de salir de la caja para tener mejor acceso a luz. Respecto a los procesos internos que se trabajan en estados mentales, hay también que definir bien qué se entiende por proceso interno, pero muchos investigadores, yo incluido, creemos que los potenciales de acción es un proceso interno que se maneja a un estado mental, ¿vale? Y precisamente los potenciales de acción son funciones que son llevadas a cabo por neuronas en los animales, ¿vale? Y por ende requieren un cerebro.
Ahora, la planta no tiene cerebro, no tiene neuronas y sin embargo es capaz de realizar, es capaz de realizar esa función. De hecho, se postula que la planta cuenta con equivalentes funcionales de las neuronas por esta misma cuestión. Y bueno, en principio el mecanismo es el mismo. La única gran diferencia es que al nivel de milivoltios al que se gatilla el mecanismo es más elevado que animales, por ejemplo. Creo que en animales se requiere menos 80 milivoltios y en plantas se requiere menos 150. ¿Vale? Pero bueno, se depolariza, luego se repolariza y bueno, luego se establece el equilibrio en la membrana potencial. Y también otra gran diferencia es que las plantas utilizan calcio citosólico como el principal ion de señalización, ¿vale? A nivel interno. Esto me lleva al tercer punto de las salidas conductuales. ¿Vale? En el año 2018 se descubrió que las plantas cuentan con receptores de glutamato. ¿Vale? El glutamato es un neurotransmisor que se supone que solamente era producido por el cerebro y que se encarga de propiciar una mayor propagación de estos potenciales de acción. Aquí se utiliza algún tipo de técnica de bioluminiscencia, desconozco cómo se realiza el experimento, pero como podrán ver hay una larva que muere de una planta, ¿vale? Y lo que ustedes ven que se ilumina es calcio citosólico. Es decir, aumenta la concentración de iones de calcio y si usted me presta atención, a mayor acumulación de calcio se gatilla el proceso de acción. Por ende, lo que estamos viendo acá es una descarga eléctrica que viaja por la planta. ¿Vale? Lo interesante de esto es que cuando la larva muerde una hoja, el extremo opuesto, ¿vale? Que acá no se ve, pero iría como para acá, digamos, el extremo opuesto de la planta también es informada, ¿vale? También recibe la señal. Y la recibe aun cuando el extremo opuesto no ha sido dañado por ninguna larva, ¿vale? Entonces, bueno, esto me lleva al tercer punto en vista de que podría ser viable defender que la planta posea estado mental, ¿vale? La pregunta sobre la cognición de las plantas. Yo la cognición la entiendo como la capacidad de comprender acto mental o proceso de conocimiento, ¿vale? Y a diferencia de los comportamientos que no son cognitivos, ¿vale? Estos son adaptativos, flexibles y con objetivos, ¿vale? Esto es lo que diferencia un comportamiento cognitivo de otro que no lo es. Ahora bien, tenemos un amplio pool, digamos, de habilidades cognitivas que han sido estudiadas en plantas, ¿sí? Son hartos, yo no les voy a hablar de todas las habilidades cognitivas, me voy a enfocar solamente en algunas, ¿vale? Pero después de la que está en morado, les voy a mostrar un experimento, una investigación que evidencia estas habilidades y luego con otro les voy a evidenciar que las plantas son capaces de comunicarse y de mostrar sensibilidad al riesgo. Entonces, bueno, esto es un experimento del año 2021, me tuve que conseguir el video porque no estaba en línea, ¿ok? Lo que estamos viendo es una raíz, ¿vale? De una planta de arroz. Aquí tenemos una planta de arroz natural y otra que ha sido modificada genéticamente. Este movimiento es un movimiento helicoidal que se conoce como circunmutación y lo que hace es permitirle a la planta explorar su medio. No sé si se alcanza a apreciar, pero hay unos hoyitos, ¿cierto? Y abajo, dependiendo de caballito, hay tierra o rocas o tierra con químicos nocivos. Curiosamente, la planta cuando se acerca a los hoyitos que tienen estos químicos nocivos, las piedras las evitan, ¿vale? Y cuando encuentran el huequito que tiene tierra sana, digamos, la raíz se lanza, digamos, al huequito que tiene la tierra sana, ¿vale? Y bueno, esto es para discutir que el movimiento circunmutatorio juega un rol importante en la cuestión exploratoria y de evaluación de riesgo en las plantas, ¿vale? Están de raíz. Y otro experimento que también fue bastante polémico, ¿vale? Publicado el año anterior, en el que se dice que las plantas son capaces de escuchar, ¿sí? El experimento consiste en colocar 3 macetas, ¿vale? Con plantas de tomate en un grupo y con plantas de tabaco en otro. Y bueno, básicamente se riegan solamente las plantas que están en los extremos, ¿vale? Y la planta del medio no. Luego de unas semanas, por cuestión de fatiga, la planta del medio emite un sonido que no es escuchado con nuestros oídos porque la frecuencia es muy baja, así que se utilizaron unos micrófonos especiales. Y en el momento en el que la planta empezó a emitir este sonido, las plantas vecinas empezaron a crecer hacia el lado opuesto, ¿vale? Es decir, se alejaron de la fuente del sonido, que sugiere que de alguna forma reconocen como un estímulo de potencial riesgo, ¿vale? Y esto se compara con otro grupo en el que las 3 plantas fueron regadas de igual forma y todas crecen, digamos, de todos lados y ninguno evita ningún tipo de espacio.
Y bueno, se hace la analogía de que ese sonido, digamos, del interior de la planta es algo así como cuando uno le suena el estómago, cuando uno tiene hambre, ¿vale? Es un sonido similar. O sea, para la planta, digamos, para nosotros no sería lo mismo. Y bueno, algunos me quieren quitar la pega, digamos, decir que las plantas vibran, pero yo creo que eso sería decir mucho, ¿sí? Sencillamente el sonido cumple algo así como un rol ecológico, ¿vale? Tiene un valor ecológico este sonido de fatiga corporal. Bien, esto me lleva al tema de la neurobiología de las plantas, ¿vale? Sobre la señalización de las plantas. Esto por tema de tiempo lo voy a sacar. Me interesa esto. ¿Vale? Esto es una investigación del año 2016 y se dice que si bien la planta no tiene un sistema nervioso central, lo que tiene algo así como un sistema nervioso distribuido. 5 minutos. Vale, gracias. La planta tiene un sistema vascular que está construido por dos tejidos vasculares, el xilema y el floema. El xilema lo que hace es transportar agua y nutrientes desde las raíces hacia el resto de la planta, y el floema que lo que hace es transmitir agua y azúcares tanto desde las raíces a las hojas como de las hojas a las raíces, es decir, el floema bidireccional, a diferencia del xilema, que es solamente unidireccional. No es coincidencia que los potenciales de acción viajen a través del floema, ¿vale? Porque es el único tejido que es bidireccional. Eso es lo que propicia de alguna forma que el organismo pueda establecer una comunicación interna fisiológica apropiada para poder responder a ciertas amenazas, ¿vale? Lo otro, también suele ser bastante sugerente pensar que las plantas no son cognitivas y que solamente responden a un estímulo grave, digamos. O sea, si pensamos en el caso de la planta que fue mordida por una larva, vale, en verdad no tiene por qué necesariamente requerir ningún tipo de cognición, porque vale, hay un estímulo y una respuesta, vale, input, no requiere más en principio. Ahora, pero si pensamos en que, por ejemplo, una planta es mordida por una larva, no tiene acceso al agua y está siendo amenazada por un patógeno, la planta tiene que evaluar cuál es el riesgo o cuál amenaza resolver primero. ¿Vale? Y no es tan sencillo si es que, por ejemplo, consideramos que no tiene agua, ¿vale? Cuestión que necesita para generar la respuesta. La larva le está mordiendo las hojas, cuestión que requiere para realizar fotosíntesis, y el patógeno que de entrada amenaza la sobrevivencia completa. ¿Vale? Entonces aquí la planta lo que tiene que hacer es evaluar qué amenaza resolver primero. ¿Vale? Y eso no es posible sin ningún sistema de integración de información sensorial. ¿Sí? Bueno, ya para ir avanzando, bueno, esto lo voy a pasar, pero quiero hacer mención especial a la serotonina, ¿vale? Que se ha encontrado serotonina en organismos vegetales, particularmente en árboles que son bien nutridos, que son vigorosos. Y bueno, aquí se hace la sugerencia, digamos, de que un árbol mejor nutrido, digamos, es un árbol más feliz, ¿sí? Porque la serotonina se asocia con la felicidad del humano, y bueno, en fin, pero esto está en discusión. Y también se ha encontrado que las plantas poseen la sustancia química del GABA, ¿vale? Que también se suponía que solamente era producido por el cerebro, ¿vale? Y las plantas también sin cerebro son capaces de producir GABA, que hace lo opuesto al glutamato, que lo que hace básicamente inhibir la propagación de los potenciales de acción. Bueno, esto lo voy a pasar. Vale, vamos al tema sobre la conciencia de las plantas, finalmente. ¿Es posible hablar sobre cierta conciencia de las plantas? Yo cuando hablo de conciencia, hablo de una conciencia mínima. Y la entiendo como la aparición de sentimientos, estados subjetivos o conciencia primitiva de los acontecimientos, incluida la conciencia de los estados internos. Tenemos dos formas posibles, digamos, de defender esto. Uno es a partir del principio de energía libre y procesamiento predictivo, ¿vale? En el que hay cierta medida teórica que lo que hace es establecer el patrón de sorpresa respecto a un estímulo. Y bueno, la planta lo que haría es sencillamente recopilar, bueno, no es tan sencillo en realidad, recopilar esta información nueva en su sistema de alguna forma, y lo que hace es empezar a conjeturar probabilidades respecto a qué tan probabilístico es que este estímulo aparezca de nuevo, en función de si este estímulo puede ser provechoso o negativo. Entonces, bueno, lo que se hace es proponer que las plantas estiman la probabilidad de que un estímulo particular sea causado por algún evento o propiedad ambiental, y la experiencia consciente ocurriría cuando el sistema selecciona, entre comillas, una hipótesis que da cuenta de la evidencia sensorial actual. Entonces, comprender la conciencia de la planta equivaldría a comprender cómo las plantas realizan conjeturas probabilísticas y orientadas a la acción. Y tenemos otro enfoque que me gusta más, ¿vale? Que es el enfoque ecológico activo, a partir de la teoría sociomotora de Reichmann. Y lo que hace es afirmar que la experiencia consciente surge de la actividad de todo el sistema junto con el entorno, ¿vale? Aquí no nos comprometemos
con que la conciencia surja al interior o que sea requisito un cerebro. Parece que más bien sería una actividad situada que hace el organismo en su conjunto. Y muy buen ejemplo de esto sería justamente la nutación, que es un movimiento que hace la planta, ¿vale? Cuando sale de la tierra, y en este movimiento exploratorio lo que hace es explorar el espacio, ¿no? Y un muy buen ejemplo de esto son, se puede ver en los timelapse de las plantas trepadoras, ¿vale? Que justamente lo que quiero ver ahora. Los timelapse son plantas trepadoras, es un mix de plantas, no sé bien cuál es cuál, pero bueno, las plantas trepadoras, en su calidad de trepadoras, cuentan con una especie llamada zarcillo, ¿vale? Que es ese que estamos viendo ahí. Y el zarcillo tiene una función especial que básicamente lo que hace es intentar conseguir un soporte para que la planta pueda crecer, ¿vale? Como podemos ver, la planta crece, ¿cierto? Se estira en un intento de encontrar un soporte y cuando palpa el soporte, crece hacia él. Ahora, como podrán ver, y esto es lo curioso, que cuando una hojita, cuando un zarcillo entra en contacto con el soporte, pareciera ser que todas las hojas que aún no entran en contacto con el soporte, crecen hacia el soporte, ¿vale? Cuando aún no lo habían tocado. Entonces esto sugiere de alguna forma que el sistema completo empieza a reconocer que hay un soporte. Bueno, y por temas de gravedad y de peso, digamos, la planta siguió creciendo, no había más soporte arriba, sí, por peso cayó lamentablemente. Pero cuando iba cayendo, aún así seguía haciendo ese intento de alcanzar el soporte. Entonces, bueno, algunos argumentos comunes, y ya estoy terminando. En primer lugar, suponer que la presencia de un sistema nervioso es una condición necesaria para la conciencia, ¿vale? Mi respuesta a eso sería que esto es justificado, ¿vale? No existe ningún consenso científico sobre qué estructuras son necesarias para que en dicho lugar aparezca conciencia. Y el segundo argumento sería suponer, a su vez, que la presencia de un cerebro es requisito para la conciencia. Y mi respuesta sería que, si bien, o sea, como la planta tiene sus propios medios para comportarse de forma adaptativa, entonces no hay razón para suponer que no hayan desarrollado sus propias estructuras físicas para la conciencia. ¿Sí? Entonces, bueno, conclusiones. No es posible excluir a priori la cuestión sobre la conciencia como una forma de adaptación biológica, que para responder a las preguntas sobre la conciencia de las plantas lo debemos involucrar con los hallazgos empíricos de la biología y la neurobiología. Tercero, que la locomoción parece ser un problema al momento de admitir cognición o conciencia en organismos sesiles, como las plantas. Y por último, que si la conciencia es una forma de adaptación biológica que evolucionó para facilitar un comportamiento adaptativo, entonces no habría, en principio, razón para creer que las plantas puedan adquirir experiencias subjetivas mínimas. Esa sería mi solución. Muchas gracias. Quería preguntarte por el concepto de agenciabilidad. Algunos están trabajando desde ahí, ¿cierto? En biología, y quería preguntarte por qué no tocas ese concepto en la presentación. Me parece que sería fundamental el término también de la conciencia mínima, como tú la llamas, y por el tema de digamos, de esta agenciabilidad en términos, bueno, con la conciencia, la cognición de la planta, sería una estrategia evolutiva, digamos, de la propia vida. Y en ese sentido uno podría hacer un estudio, digamos, más bien de biología evolutiva del desarrollo, algo así, digamos, sobre el comportamiento, como la revisión de esta realidad, digamos, no sé cómo decirlo así. Que deje de esta necesidad de la adaptabilidad y del éxito evolutivo, más que nada. Y a lo mejor ahí la planta y los hongos también, ver cómo es que se da en términos mínimos. No sé qué se ha pensado de eso. Ya, perfecto. Sí, bueno, de hecho estoy trabajando con un colega de la Chile en un paper sobre conciencia agencial. Le pusimos ese nombre. ¿Vale? En el sentido que los organismos vegetales son de alguna forma conscientes de que son agentes. O sea, en el fondo el trabajo es sencillamente eso, la pregunta es: cuando yo hablo de conciencia mínima, lo que estoy proponiendo es que la mente es consciente de que puede operar en un espacio, ¿sí? Que ese espacio puede afectarle y que ella puede también afectarle ese espacio. Ahora, de eso no se sigue, al menos no tengo aún ningún indicio de eso, sobre si la planta posee algún tipo de cognición representacional. Es decir, no tenemos forma de saber si la planta
representa en algún lugar el espacio, y si ese espacio, digamos, es operable en términos de modelar ese medio, digamos. Entonces, la noción de agente en realidad es muy importante, pero igual por temas de tiempo tomé como prioridad construir el debate más que sencillamente traerlo como una cuestión ya sentada, digamos, y traer la discusión. Pero seguimos teniendo el gran problema de que, vale, ¿cómo justificamos que Atlanta es consciente de que es agente, digamos? Porque muchos aún abogan porque la cuestión es sencillamente una cuestión genética y ambiental, pero hay cuestiones que no se pueden sencillamente reducir a eso, ¿vale? Porque el mismo caso, sin el estímulo que es potencialmente amenazante, el comportamiento cambia, ¿vale? Cuando las circunstancias que no son esas siguen siendo las mismas. Entonces yo creo que ahí el rol de agente cumple una cuestión fundamental, pero vamos, estoy recién entrando en eso, entonces aún no sabría bien cómo justificar el rol. Así que estoy trabajando en eso. Lucas y ahí José. Bueno, gracias Lucas por la presentación. Se me vino a la mente a raíz del tema, ¿cierto? Que en el fondo lo que tú estás haciendo es como una instancia de un tipo de debate que es muy transversal en la filosofía, que en el fondo ver que a ciertas cosas se le aplica paradigmáticamente un concepto, a otras no son parte de ese paradigma, y tratar de meter ciertas cosas que están en la frontera en el concepto que tienen sus paradigmas. En el caso tuyo sería cierto el paradigma de cosas que tienen conciencia de los animales. Pero un debate que en general, por ejemplo, yo lo pienso en filosofía de las ciencias sociales, ¿cierto? Tratar de decir que las ciencias sociales son ciencias en igual estatus que las ciencias naturales. Y como en ese tipo de debate creo que hay dos estrategias. Una, que es la que más estás haciendo tú, que en el fondo decir, bueno, las cosas que paradigmáticamente no se le aplica el concepto, uno podría decir que sí, que en el fondo comparten características del paradigma. Pero otra estrategia que no la veo tanto que haya hecho y que podría hacer es en el fondo debilitar las atribuciones que se hacen a las cosas paradigmáticas. Por ejemplo, por el debate de ciencias sociales y ciencias naturales, decir, bueno, la gente que cree que las ciencias sociales no son ciencias tiene una visión demasiado exigente de las ciencias naturales. Piensa que son infalibles, exactas, etc. Y una vía, en el fondo, para hacer ese trabajo de meter, ¿cierto?, lo no paradigmático dentro del concepto, es debilitar, ¿cierto?, esa visión idealizada de los elementos paradigmáticos del concepto. Entonces se me ocurre que como para complementar tu estrategia, ¿cierto?, argumentativa, también podría hacerlo por esa vía. Hay un montón en el fondo de también literatura, yo no sé mucho filosofía de la mente, pero en el fondo, bueno, la dificultad para atribuir conciencia incluso a animales o a humanos, y en el fondo debilitar el concepto de conciencia de las notas que se le atribuyen en sentido común, para en el fondo hacer ese trabajo de llevarlo, meterle dentro del corral del concepto de conciencia. Sí. Bueno, de hecho, justamente por eso hablo de conciencia mínima y de cognición, que igual le podríamos colgar el apellido mínimo, digamos, cognición mínima. Que en el fondo lo que hago es, de alguna forma, desinflar el concepto para que otro organismo, digamos, entre en la categoría. Ahora, claro, si subimos a nivel de especificidad del concepto, algunos empiezan a quedar fuera, justamente lo que tú dices. Entonces, claro, en realidad la cuestión va a depender mucho de qué forma estamos comprendiendo el fenómeno. Porque ayer también discutíamos, por ejemplo, con Cristóbal, que no está acá, vale, pero el pensamiento, o sea, puede haber conciencia sin pensamiento. Y yo le preguntaba, oye, pero ¿de qué forma entiendes tu pensamiento? Porque siempre el pensamiento es representacional. Y yo no me puedo comprometer con eso, con la planta, porque yo no sé si es representaciones, ¿vale? Quizás podríamos hacer algún tipo de analogía, pero igual sería antropomorfizar demasiado, es decir, que quizás la planta ve sombras, algo así como una ceguera, digamos. La planta ve sombras, pero vale, ¿hasta qué punto eso representa y qué representa? ¿Vale? Entonces, tengo, digamos, esa línea de tope, digamos, la cuestión fenoménica, me pone en la pared importante, porque en el fondo estoy haciendo pura analogía, digamos. Igual confiere un rol explicativo, digamos, no es como que sea sencillamente una analogía y ya está. O sea, yo creo que por parte baja lo que estoy haciendo es plantear dudas que se están estableciendo, y creo que eso confiere, digamos, un cierto beneficio en tanto a evolución científica. Eso. Disculpa, José, pero por el mor del tiempo,
Vamos a dejarla. No sabemos. No, simplemente, ¿por qué no, digamos, como una sugerencia, la alternativa de la reducción orquestada de género, ¿no? No lo conozco. Que le da lugar, que creo que escribe con algo, un apellido con B, Balazuca, algo parecido. Malusca, sí, sí. Malusca, sí. que él toma que si no tenés una complejidad dentro de la célula, que hace posible que pueda procesar información compleja y hacer algo mental. Ya, ¿no? Voy a revisarlo, no lo conozco. Ya. Después lo voy a ir. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Rodrigo. Una próxima.